A reading from the book of the prophet Ezekiel. Lectura del libro de Ezequiel. As the Lord spoke to En me, aquellos días el the Espíritu entró Spirit en mí, entered into me me, puso en and pie set me on my y feet. oí que me decía: And I heard the one who was speaking, Hijo saying, de Adán, Son of man, yo I am sending you te to the envío a Israelites, los israelitas, rebels who had a un rebelled pueblo against me. rebelde que se ha They rebelado and their contra mí. ancestors Sus had padres revolted against y ellos me han me to this very ofendido day. hasta el presente día. Hard of face and También obstinate of heart, los hijos son are they testarudos y to whom I am obstinados. sending you. A ellos te But envío you para shall que le say to digas: them, Thus says the Esto Lord dice God, el Señor. and whether they heed or Ellos resist, te hagan caso o no te hagan caso, pues they son un shall pueblo know that the rebelde, prophet sabrán que hubo un profeta en medio de ellos. Verbum Domini. Nuestros ojos están en el Señor, esperando su misericordia. Nuestros ojos están en el Señor, esperando su misericordia. A ti levanto mis ojos, a ti que habitas en el cielo. Como están los ojos de los esclavos fijos en las manos de sus señores. Nuestros ojos están en el Señor, esperando su misericordia. Como están los ojos de la esclava fijos en las manos de su señora, así están nuestros ojos en el Señor nuestro, esperando su misericordia. Nuestros ojos están en el Señor, esperando su misericordia. Misericordia, Señor, misericordia, que estamos saciados de desprecios. Nuestra alma está saciada del sarcasmo de los satisfechos, del desprecio de los orgullosos. Nuestros ojos están puestos en el Señor, esperando su misericordia. A reading from the second letter of Saint Lectura de la Paul to the segunda carta del Corinthians. apóstol San Pablo a los Corintios. Brothers and sisters, Hermanos, that I, Paul, para que might no not tenga become soberbia, too elated me ha metido una espina en la carne, a thorn in the flesh was un given emisario an angel de Satanás to beat me, que me to keep me apalea, from being too para elated. que no sea soberbio. 3 times I begged the Lord about 3 thee, veces le he that I pedido might al be Señor moved. verme libre But de he él, said to me, y me ha respondido: My grace is sufficient Te for basta mi gracia. you, for power is La made fuerza perfect se in realiza weakness. en la debilidad. I would rather boast Por eso, most gladly muy a of my gusto weaknesses, presumo de mis in order that the debilidades, power of Christ porque may así dwell within me. residirá en mí la fuerza de Cristo. Therefore, Por I am eso, content with vivo weaknesses, contento en medio de mis insults, debilidades, hardships, de los insultos, las persecutions, privaciones, and las constraints, persecuciones for y the las sake of dificultades Christ. sufridas por Cristo. For when I am weak, Porque cuando then soy I am débil, strong. entonces soy fuerte.
Verbum Domini. Alleluia, alleluia, The Spirit of the Lord El Espíritu del Señor está sobre mí. sent me to bring good news. Me ha enviado a anunciar el Evangelio a los pobres. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Marcum. Gloria tibi, Domine. Jesus departed from there and came En aquel tiempo fue Jesús a su tierra en compañía de sus discípulos. Cuando llegó el sábado, empezó a enseñar en la sinagoga. La multitud que lo oía se preguntaba asombrada, ¿de dónde saca todo eso? ¿Qué sabiduría es esa que le han enseñado? ¿Y esos milagros de sus manos? ¿No es este el carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago y José, y Judas y Simón? ¿Y sus hermanas no viven con nosotros aquí? Y desconfiaban de él. Jesús les decía, no desprecian a un profeta más que en su tierra, entre sus parientes y en su casa. No pudo hacer allí ningún milagro. Solo curó a algunos enfermos, imponiéndoles las manos. Y se extrañó de su falta de fe. Verbum Domini. We see in the first reading today, En la primera lectura de hoy the prophet Ezekiel prophesying vemos al profeta the Ezequiel southern kingdom that was taken into profetizando exile. ante el reino sur que había sido llevado al exilio. Estaba predicando ante un pueblo And we're told that bajo the Holy cautiverio Spirit babilonio. entered him and Escuchamos set que him el to speak Espíritu and Santo sent him entró en to él prophesy to the y lo people. envió That a this profetizar prophet ante el has the pueblo, Holy Spirit, is que operating este by profeta on tenía el God's Espíritu power. Santo y estaba obrando bajo el The poder Israelites de are in Dios. exile, right? And he, Los israelitas Ezekiel estaban bajo exhorts them, exilio tells them y why they're in Ezequiel los exile. exhorta, He's still les trying dice to por call qué them están en to exilio. Sigue convert, tratando de to llamarlos repentance, right? They had al failed to live the arrepentimiento. covenant. Ellos They'd no gone habían to worship vivido false idols and la things. alianza, habían And alabado we hear falsos today the ídolos. passage describes Y the en Israelites la in lectura de hoy captivity, escuchamos que they're suffering, él está profetizando ante still los as israelitas rebels, en cautiverio as the same as their ancestors como were. un pueblo They rebelde. revolted against God, that their Se habían rebelado contra Dios, hard of face and obstinate of heart. eran obstinados de And we shouldn't corazón. obviously think that, okay, those poor Israelites back testarudos. then, they just didn't get it. Por It's supuesto, true, they podemos needed to pensar, repent, pobres and we do israelitas, as no well, simplemente no right? entendían, Oftentimes, we pero don't les get hacía it. We falta can have that arrepentirse. same A nosotros a veces obstinacy, también nos that same hace lack of falta repentance. arrepentirnos, podemos tener esa testarudez. The gospel message is always calling us El mensaje del to change, Evangelio nos to llama repent.
a cambiar, a arrepentirnos. Hemos de convertirnos en odres nuevos para recibir el vino nuevo de Cristo. Hemos de arrepentirnos, como nos dice San Marcos al principio de su Evangelio, arrepentirnos y creer en el Evangelio, en las buenas nuevas. El reino de Dios está cerca. Arrepentirnos, alejarnos del pecado, cambiar, ser renovados, volver a nacer, ser nuevas criaturas en Cristo, ser sal y luz. Debemos cambiar, ser como imitar a Cristo y ser transformados por su gracia. Es absolutamente cierto decir que Dios nos ama siempre, a pesar de ser pecadores. Romanos 5 nos dice eso, que a pesar de ser pecadores, Dios nos ama tanto que envió a su Hijo para que sufriera y muriera por nosotros. Pero también nos llama a la conversión, nos llama a que nos acerquemos a Él, a que nos volvamos santos. Vemos al profeta Ezequiel. Dios le dice, anda y dile al pueblo, esto dice el Señor, que tú eres un profeta y que has de comunicar la palabra de Dios. Si nos ponemos a pensar en el poder y la gracia del poder de la palabra de Dios, que siempre logra sus propósitos, si es que estamos dispuestos, si es que somos la tierra fértil de la parábola, podemos tomar su palabra para que eche raíz en nosotros y podamos cambiar y nos volvamos santos. ¿Cómo hace Dios para que nos arrepintamos, para que nos alejemos del pecado, para que nos alejemos de nuestra soberbia y testarudez y egoísmo y que nos volvamos hacia Él y verdaderamente confiemos en Él y que reconozcamos que somos esas vasijas de barro, que por nosotros mismos no podemos volvernos santos y no podemos hacer el bien sin su gracia? San Pablo nos dice en la segunda de los Corintios que es la cruz, nuestro sufrimiento, lo que nos lleva hacia Cristo. En la cruz, en nuestras dificultades, experimentamos su amor y su cercanía a nosotros. El día de hoy escuchamos la famosa lectura de San Pablo donde dice, yo, a thorn in the flesh was given to me, an angel of Satan to beat me, to keep me from being too elated. para que no tenga soberbia, me han metido una espina en la carne, un emisario de Satanás que me apalea, para que no sea soberbia. 3 veces le he pedido al Señor verme libre de él y me ha respondido, te basta mi gracia, la fuerza se realiza en la debilidad. Él pide gracia y la respuesta que Dios le da es vive por medio de mi poder, no del tuyo propio. Te estoy recordando a ti, San Pablo, que tú eres un hombre débil. Y San Pablo era un hombre fuerte, era un hombre rudo. Sufrió hizo muchos trabajos, sufrió cárcel, sufrió apedreamientos, sufrió latigazos, 39 veces fue latigado, eso le pasó 5 veces, naufragó 5 veces. Escuchamos que pasó un día y una noche en el mar después de uno de los naufragios. No es una persona débil, pero todos podemos estar tentados a depender de nuestras propias fuerzas en lugar de depender de Dios, sin darnos cuenta que es el poder de Él el que obra en nosotros. En esta época moderna en especial, estamos tentados a ser egoístas, a querer controlar todo, querer ser poderosos. Defendemos esas virtudes o atributos en lugar de entregarnos humildemente y depender de Dios. Así que San Pablo es transformado. No a no depender de sus propias acciones, sino en Cristo. Su actitud nos enseña que en toda dificultad, cuando estemos siguiendo a Cristo y dando testimonio de su Evangelio, podemos superar cualquier tribulación si confiamos en las acciones del Señor. Debemos acudir al Señor en oración y confiar en Él. Y eso es lo que escuchamos en el Salmo responsorial de hoy. Nuestros ojos están en el Señor, esperando su misericordia. A ti levanto mis ojos, a ti que habitas en el cielo. Como están los ojos de los esclavos fijos en las manos de sus señores.
attentiveness to the Lord. esa atención Keeping our continua eyes hacia el on Señor, Christ and the manteniendo nuestros spiritual ojos life. That's fijos how en we Cristo grow. y la vida Not espiritual. on Así es como ourselves, of course, crecemos, not on our own no abilities, enfocándonos en or even nosotros on our own mismos y nuestras weaknesses, right? habilidades, We o can go incluso en either nuestras way. We can debilidades. become Podemos hacer elated una u or we otra. can fall into Podemos despair. You know, if we honestly look at ourselves, enfocarnos en see nuestras our virtudes o en weaknesses, nuestras but we don't debilidades want y to desesperar. focus Pero no in queremos either way. We want enfocarnos to keep our ni en uno ni en focus on otro. God Queremos and follow mantener Him. el enfoque We en see Dios y that seguirlo a Él. as we hear in the first reading that God's Como word escuchamos en la primera needs to be the lectura, basis of our spiritual life. You la know, palabra this de Dios debe ser la prayer base needs de to nuestra vida incorporate the espiritual. word of God, the La oración debe scriptures that we incorporar have today. la palabra de We Dios, need to las read it, escrituras que tenemos. meditate Debemos upon it, leerlas, talk it over with meditarlas, the Lord, and ask for strength. Ask for conversarlas His con el help. Señor y Have rogarle this por continual fuerzas. conversation with God. Debemos tener una conversación To keep our continua eyes con on the Dios. Lord Mantener los means ojos to sobre el have a Señor real, significa vibrant tener prayer life. una oración, That una vida de prayer oración life is the verdaderamente source rica of y our viva. peace. It's the origin La of oración our es la fuente strength. de nuestra paz, It's el the origen place de of nuestra our fortaleza, continual surrender es el to lugar God. de It's where entrega we most continua a Dios. especially draw close to Him. Es donde de manera más especial We nos see this acercamos a reference in Él. the scriptures today Vemos of the esta power of referencia en las God. He escrituras de doesn't hoy, el del abandon poder de us or Dios. leave us Él no on nos our own, abandona ni but nos He deja por nuestra He cuenta, comes to sino us que Él to viene support and a strengthen nosotros us. para And this is fortalecernos. revealed to us Y in esto the nos most es powerful revelado ways de una in our manera weaknesses, muy grande en in our nuestras poverty, debilidades, right? We see en that nuestras continuously in pobrezas. the gospel, that Vemos eso Jesus continuamente en el draws close to Evangelio, que those Jesús se acerca, who are on the margins of acércase así society, a aquellos que right? están The en los short guy in márgenes de the la tree, sociedad. or the guy, the suffering man in any way, the blind man, the beggar. La persona que Jesus sufre, el has this pordiosero, great el ciego. care for him. Jesús And we see God working in our life in a ofrece gran powerful cuidado a way. ellos. When we turn to Him in that weakness, Y esto lo vemos difficulty that we cuando have. acudimos a Dios en We nuestras see in the dificultades. gospel today that En el Jesus Evangelio de hoy vemos que returns to Jesús his home retorna a su region, and he's región rejected, de right? origen They say, "Is this y es guy now? We rechazado. know his relatives, we know Dicen, that he's a ¿quién es este? ¿Quién se cree que es? Conocemos a sus right? parientes, I sabemos think que it es un reminds us carpintero. that Jesus Creo que eso nos lived a recuerda very humble que and Jesús simple vivió life, that una he vida wasn't muy walking sencilla around y as a humilde. child Él andaba caminando performing por all ahí these cuando era niño spectacular haciendo miracles, todo tipo de right? milagros Because they're totally espectaculares, taken aback when they see porque ellos se who quedan muy is preaching sorprendidos and see his cuando lo miracles. escuchan This is predicar y ven something sus milagros. new. Eso es But algo again, we nuevo, see an image pero of nuevamente how, vemos una you know, they imagen de take this cómo scandal, they take this offense because they ellos se can't ofenden porque believe his claims no son capaces de that God creer has sus afirmaciones de que emptied Dios se ha through the vaciado incarnation, por medio de la suffered for us, encarnación, worked, sufrido por nosotros, with his hands, became a trabajado con carpenter, sus right? manos, Humbled que se haya himself hecho in an carpintero, unbelievable que se haya way. rebajado de una manera And that's increíble. the logic Y that esa we es all la need to follow lógica in que our todos debemos vocations, seguir to en nuestras empty vocaciones. ourselves, to humble ourselves, to serve, to Entregarnos a work. nosotros mismos para In trabajar, very para sometimes servir, very simple ways. a veces de We do maneras muy that in simples. faith. Hacemos God eso draws con this fe incredible y fruit from Dios our life. saca un gran fruto de So nuestras this vidas. applies to us, that God Esto aplica a doesn't nosotros. simply Dios no take quiere away or liberate simplemente us from evils, but He helps us librarnos to del mal, mature sino que in the quiere sufferings and difficulties and que maduremos a persecutions través that de we las tribulaciones y experience. persecuciones que He's not sufrimos. just like a Santa Claus No, that que no es takes como these un things away Santa from Claus us. que simplemente He lets us aleja estas grow cosas de in nosotros, these sino que permite difficulties. que Lets us crezcamos grow en and medio de mature, and estas He draws dificultades, que maduremos por medio tremendous de estas fruit dificultades, from our que sufferings and logremos un gran challenges in our fruto life. a través de nuestros That sufrimientos y we desafíos grow en in la vida, humility, maybe. We grow que in nuestra faith. We humildad grow in crezca, que nuestra fe crezca, que perseverance. nuestra We grow in perseverancia crezca, compassion for que nuestra others. compasión hacia el Right? When we prójimo crezca. experience the cross, Cuando experimentamos God la gets cruz, our attention, Dios and we can obtiene turn to nuestra Him atención, capta and nuestra grow in atención y ourselves, podemos you know, in acercarnos a Él y humility, knowing our crecer weaknesses, en and share humildad, that with others. conociendo nuestras debilidades y He's purifying podemos us, compartir eso growing in con our los own demás. virtues, Nos but purifica also He a draws través de His nuestras fruit to virtudes, pero bless other también people, right? We know logra fruto para that que that otros grace puedan is ser spread bendecidos. throughout the church. Pope Benedict, in El Papa commenting on this Benedicto, passage al about comentar Paul, sobre he este says, pasaje sobre San Pablo, "It is dice, not the power of our own no es el means, poder our de virtues, nuestros our skills propios that medios, brings nuestras about the virtudes, nuestras kingdom of habilidades, God, los but that it que is God who logran el works reino de Dios, sino es Dios precisely quien obra through our milagros weaknesses, precisamente mediante our nuestras inadequacy debilidades, for the task. We must therefore nuestras have the carencias. humility not Por to lo tanto, trust debemos merely tener in la humildad ourselves, no de but to confiar work únicamente en with the nosotros Lord's mismos, help sino de in confiar the Lord's vineyard, en la ayuda del and Señor, trust
encomendándonos a Él como vasijas de barro frágiles. Luego dice, la fe únicamente, la confianza en la obra de Dios y la bondad de Dios, quien no nos abandona, es la garantía de que
no estamos trabajando If we en didn't vano. have this vision of faith, Si no tuviéramos how could esta we not visión be de fe, discouraged? ¿cómo podríamos Right? entonces Sometimes it seems the bark of Peter is no estar taking on water desalentados? on all sides. A veces podemos Right? recordar We en la very barca de much San Pedro cuando feel estaba like, we're the haciendo agua por mustard todos lados. seed, that A veces smallest nos of podemos seeds sentir como la in this semilla de vast mostaza, la land of the semilla más world, the pequeñita en secular esta world that gran so tierra del mundo oftentimes is secular que a against the menudo gospel. So está we en need to contra have del the vision Evangelio. of faith and Así que debemos trust tener la visión de that fe y God's always at confianza work, de que that Dios He's siempre furthering His se kingdom, that He's encuentra obrando drawing a fruit from para our el bien de su labors that reino, maybe we de cannot que Él see. obtiene los frutos He de nuestra purifies labor, que us es in posible que no los faith, veamos, see and believe pero Él nos purifica en that fe He's para at que work. veamos y creamos The de que Él está Catechism obrando. says that only El Catecismo nos faith can dice que embrace the únicamente la mysterious fe ways of God's puede almighty aceptar las power. misteriosas This formas faith del poder de glories Dios. in its weakness in order to draw to itself Él Christ. utiliza nuestras debilidades y carencias para Haven't acercarnos we all más experienced hacia this? su Maybe in a weak moment we presencia see y su God plan. takes up the Todos slack. nosotros hemos vivido Now, momentos de God's debilidad always at work, en los but I que think we Dios often forget it, and He lets us nos taste the levanta. clay from which we're made, and En comes esos in a big momentos way nos damos cuenta de sometimes que when we're at estamos our hechos y weakest Dios viene y points. nos ayuda cuando estamos en For nuestros power momentos más is made débiles, perfect in pues el weakness. poder se God's perfecciona en la power is debilidad. love. El poder He de draws Dios es el close amor to us, y Él nos acerca especially más a when we sí most mismo, en need it. especial cuando When más we- lo necesitamos, when we seek Him and turn to cuando Him. lo buscamos y If we let acudimos that a love Él. take hold of Si us, permitimos que it ese amor drives entre us, nosotros it strengthens nos us impulse, to nos endure fortalezca adversity para and to persevere in furthering the kingdom sobreponernos of God. encima de las adversidades y para el bien del reino de Dios.